Sí, puede ser al revés. Entonces, el color no tan negro de Discord hay que darle al fondo. Hay que darle aquí. Y aquí hay que ponerle... Y a este hay que darle colores. Vamos a darle el color este. Y vamos también a darle al texto color blanco. Vale, entonces a esto hay que darle un nombre. Vamos a darle ítems. List my pro. .ítems. Entonces vamos a darle el color oscuro pero no tan negro. Y al texto color white o su código hex, que sería este. Luego hay que darle este nombre de clase. Vamos a borrar uno. Hay que quedarnos con 2. Y este hay que ponerle aquí. Entonces vamos a actualizar. No actualizar. Por alguna razón sigue activo esto. ¿Cómo se quita el subrayado? Por alguna razón está en blanco. Eso porque es aquí el border color. No queremos esto. Ah, eso lo veo después. Tienes que ir al text decoration igual a none. Aquí no le agregué esto. Entonces ya tenemos aquí la lista. A este podemos darle bordes para que se vean mejor. A ver. Bueno, aquí tenemos lo inicial. Vamos a listar ahora. Para listar los proyectos vamos a utilizar solamente uno, ya que usando mat, el método mat, vamos a poder listar cuantas veces queremos según la cantidad de perfiles de proyectos hay registrado en nuestra base de datos. Entonces para eso vamos a ir a nuestra ruta. A ver, tenemos ruta proyecto, ruta. Vamos a ir a nuestra ruta index, ya que es la ruta de inicio. Y aquí cuando hagan clic o cuando estén en nuestra ruta de raíz principal, cuando estén en nuestra ruta principal, el short, ¿cuál short? La lista dependiendo del primer agrega al último. No te entiendo.
del primer proyecto registrado que vaya al último o que vaya primero. Ah, no, que es... ahí te faltó. Para eso, para eso estamos usando SQLite para hacer todo eso, filtrado de listado y todo eso. Ahorita vas a ver. Entonces, para listar primero tenemos que utilizar llamar a nuestra base de datos. Para llamar vamos a bueno, ya hemos llamado nuestra variable global de configuración aquí en nuestro servidor, nuestro archivo principal de nuestro servidor. La variable global se llama, llamando al request, que es de nuestro express que llega a nuestras rutas, llamado base. Va a ser igual a la base de datos ya creada, ya instanciada. Entonces en la ruta solamente vamos a utilizar request, que sería de request REQ, que estos son parámetros de express cuando creamos una ruta o llamamos, y base, que sería para obtener la instancia de base de datos. Pero esto vamos a poderlo también utilizarlo dentro de una variable llamado base para que represente la base de datos. No puede ser el mismo nombre o cualquier otro nombre. También podemos poner bd y así también representa una base de datos. Luego de eso vamos a instanciar o llamar una sentencia para listar los proyectos. Vamos a utilizar alt, ya que es el método para llamar a todas las listas, porque si usamos solamente get solamente nos va a servir para llamar a una sola lista, en cambio alt nos va a servir para llamar a varias. Aquí nos pide la sentencia. La sentencia es select. Vamos a llamar de la tabla al cual queremos que busque los datos. La tabla va a ser proyectos, no usuarios, sino proyectos, para listar los proyectos. Y luego, aquí normalmente usamos where para llamar según el usuario, pero en este caso no es un perfil, sino es una lista completa. Entonces solamente llamamos a los proyectos. Una vez llamamos a los proyectos, como no requieren un parámetro, vamos a utilizar asíncrono. No, aquí no se usa asíncrono. Vamos a utilizar los dos parámetros que nos devuelve SQLite, que sería error para capturar los errores dependiendo de la consulta, y las filas, ¿no? También puede ser rows en inglés, las columnas y las filas. Luego dentro de ello, si es que hay filas, vamos a dar una consulta aquí. A ver, tenemos la lista, las filas. Podemos hacer mediante una promesa, como hemos hecho aquí en perfil, en proyectos. En perfil, como vemos aquí, hemos hecho la consulta de usuarios obtenido en una base de datos para registrar, y aquí en select hemos hecho promesas para seleccionar los proyectos según el ID de usuario, luego obtener los datos y utilizando promesas. Pero también la otra forma sería como estoy haciendo ahorita, que es fuera de un... Aquí no usa request, aquí no usa reject, ya que es sin promesas. Fuera de cualquier promesa es directamente usar las sentencias, el método alt que nos da la base de datos, SQLite. Aquí hacerle un return para verificar si hay un error, que nos muestre el error, y luego si es que no hay ningún error, que nos devuelva filas. Pero para poder ver esas filas tenemos que, en este caso, crear un array. Va a ser igual a un array, y dentro de ese array va a estar vacío. Vamos a agregar las filas. Entonces este es otro tipo de método como capturar los datos, pero luego vamos a ver las promesas para que vean la diferencia de cuál es mejor o cuál es más eficaz. Entonces de esta manera, cada vez que hay
No, de esta manera no es. Vamos a poner filas. Vamos a usar el método for each. Creo que así se escribe. Vamos a ponerle datos. Y dentro, por cada fila encontrada que nos... que a la raíz que hemos creado, que introduzca esos datos encontrados a la raíz, es decir, por cada fila encontrada va a ser la misma, va a ingresar datos a este radio vacío y hasta que encuentre todos los datos. Pero el problema va a ser que no va a encontrar, a ver si no me equivoco, a ver que encuentre. Primero vamos a listar, vamos a poner un console log, vamos a listar el array para ver que si es que está guardando los datos dentro de esa raíz cada vez que busca la consulta. Entonces para eso vamos a reiniciar nuestro servidor. Vamos a abrir nuestro log para ver las consultas, si es que vamos a actualizar nuestro servidor, nuestra aplicación. Una vez cargada, bueno, aquí nos muestra vacía. ¿Por qué no muestra vacía si hemos hecho una consulta? Una consulta aquí al index. ¿Dónde está? Lista. Perfil, no, index. Aquí hemos hecho una consulta. ¿No? El problema es que al momento de hacer esta consulta de buscar los datos, nos muestra este array vacío. ¿Por qué todavía no hace esto? Para verificar eso, podemos hacer este array, ponerlo aquí adentro. Entonces de esta manera sí va a poder mostrar los datos, porque no va a pasar directamente a que nos muestre en la consola, sino que va a ir directamente a la consulta. Luego de guardar los datos, recién se va a mostrar. Y como vemos aquí, ya nos muestra todos los datos de los proyectos que hay. Vemos aquí hay, por el ID hay 16 proyectos y nos muestra ya en el array que hemos creado aparte. Ahora el problema va a ser es que cuando vamos a utilizar este array no nos va a devolver nada, siempre y cuando hagamos la consulta o hagamos todas las funciones, los métodos dentro de este alt. Porque siempre si lo hacemos fuera de este alt, nos va a devolver el array vacío y no va a encontrar datos. Ese es el problema cuando usamos este tipo de método, ya que tenemos que usar las funciones, los métodos dentro aquí. Entonces lo que haríamos es hacer esto, ponerlo aquí, y así estaríamos haciendo ya lo correcto, y utilizar el array como resultado. No, esto aquí sería uno nuevo. Lista o leads va a ser igual a array, al array de la lista. Entonces así de esta manera también podemos listarlo. Pero qué pasa que cuando hacemos varias listas, es decir, creemos una lista de proyectos, luego crear otra BD, llamar a otra sentencia con la lista de usuarios y luego con la lista de categorías y todo eso. Entonces a cada lista vas a tener que hacer esto de aquí, vas a tener que enviarlo a la siguiente lista y así hasta la siguiente lista, depende cuántas consultas hagas. Entonces eso sería el método principal, el método más básico de esta forma. Pero para evitar todo eso vamos a utilizar las promesas que hemos estado utilizando anteriormente en los directos anteriores para ver los datos, es decir, de esta forma, ya que nos facilita y no estamos moviendo a cada rato este renderizador de las plantillas. Y de esto es de la misma forma. Vamos a aquí agregar asíncrono. Luego vamos aquí, ya no necesitamos el array, sino dentro de una promesa. Entonces a este de aquí hay que llamarle datos proyectos. Bueno, ya está con el mismo nombre, datos proyectos. Y solamente agregar la consulta
que vamos aquí. Vamos a ponerle aquí asíncrono. Vamos a esto borrar, ya no necesitamos. Luego de crear una constancia de datos proyectos, tenemos que crear otra variable para llamar a los proyectos. Y aquí nos estamos volviendo, ya no usamos el push del array, sino usamos resolve, que nos devuelve cuando usamos una promesa. Luego a través de eso nos devuelve los datos, todas las filas que haya registrado. Y a través de esta variable podemos obtener todos los datos, ¿no? Si hay datos, que no devuelva todos los datos. De lo contrario nos va a devolver un false, un tipo booleano, que con este false podemos ya hacer validaciones, ¿no? Entonces ya tenemos guardado todos los datos registrados actualmente en nuestra base de datos. Y no hemos movido esto para nada. No es que lo hemos ingresado aquí adentro o lo hemos puesto en otro lado, sino está siempre del inicio, ¿no? Entonces para otra consulta solamente haces otra consulta aquí, y aquí solamente agregas la siguiente objeto de la siguiente consulta. Y así vas agregando más consultas y nunca vas a mover esto poco. Entonces una vez teniendo ya la lista. Hola Enderbots, ¿te perdiste de algo? Por ahora te perdiste el diseño, algo sencillo. Lo que estamos haciendo ahora es listar todos los proyectos que hay actualmente en la base de datos registrados por los usuarios. Sí, las promesas son muy difíciles de entender. Yo tampoco no lo entendía mucho. Y hasta ahora sigo sin entender algunas partes, pero poco a poco me explico. Pero ahora ya no se usa mucho promesas. Ahora se usa mucho más asíncrono, que sería esto. Usando... Aquí estamos como combinando promesas con asíncrono. Y la otra forma que puedo utilizar es de método callbacks, que es como a través de datos variables. Pero ahora se usa más en las versiones últimas el await. Ejemplo, el módulo discord.js está hecho con promesas. Entonces tú puedes hacer, usando el método ten, puedes hacer, ejemplo, después que se envíe el mensaje, que se edite el mensaje, que reaccione el mensaje y así, ¿no? Entonces también usa este método promesas. Si te has dado cuenta. Si te has dado cuenta cuando usas el módulo discord.js, los eventos y todo eso, los mensajes usa promesas, porque después de enviar un mensaje puedes hacer las diferentes acciones, como es eliminar, reaccionar, editar y todo eso, ¿no? Entonces más o menos así vas entendiendo las promesas, que cada vez que entonces seleccionamos una lista, entonces después de seleccionar la lista ya podemos listar, hacer unas condicionales, entre otros. Ahora, una vez que tenemos la lista, vamos a ir a nuestra ruta, nuestra plantilla de inicio, que es index.js. Aquí vamos a usar el mismo método que hemos usado en perfil, para ver, aquí en perfil, para ver la lista de proyectos. Aquí si vamos aquí hemos usado la lista de proyectos usando un map, que es el método para poder hacer diferentes listas dependiendo los datos que encontremos. Es como un repetidor, pero te lista todo, ¿no? Y a través de esto podemos hacer ya los datos, mostrar los datos en HTML. Entonces vamos a ir a index, vamos a llamar, en este caso vamos a hacer que se repita varias veces, no la lista de grupos, sino de aquí, este bloque, que sería esta lista, ¿no? Esta lista vamos a hacer que se liste dependiendo de los datos encontrados. Entonces aquí tenemos que agregar la sintaxis de JS para agregar código JavaScript. Vamos a llamar a nuestra variable de objeto lista, que tiene todos los datos de la consulta de la base de datos.
Aquí vamos a agregar una variable para identificar a todos los datos. Vamos a escribir dato. Va a ser aquí. Y aquí también vamos a terminar de cerrar esto si fuera así, ¿no? Y aquí ejemplo que cada vez que encuentre una lista diga hola por cada lista, ¿no? Y así. Entonces nosotros no queremos que diga hola, sino que nos muestre una carta de lista, un diseño mejor. Entonces una vez obteniendo los datos, vamos a decirle, ejemplo como aquí, que nos muestre el título del proyecto. Aquí abajo la descripción del proyecto. Aquí vamos a ponerlo por quién está hecho el proyecto, y aquí hay que poner que puedan ver el proyecto o ir a ver el proyecto. No, mejor que aquí que se todo ve el proyecto, y aquí que ponga las estadísticas, ¿no? Pero como todavía no tenemos estadísticas, vamos a ponerle un link por cada proyecto. El link debe ir aquí. El link del proyecto debe ir aquí. El link del proyecto vamos a tener datos punto. Si te recuerdas de la base de datos, tenemos que agarrar el mismo nombre de las columnas que hemos creado en la base de datos, es decir, name para obtener el nombre del proyecto, URL para obtener el link del proyecto, info para obtener la información del proyecto. Y también vamos a necesitar el ID de usuario para obtener. Aquí va a haber un problema. A ver. Aquí tendríamos que hacerle por el bot. Lo que podemos hacer entonces es, a ver, mostrar el rule del proyecto. Esto no necesitamos. Aquí va a ir la descripción del proyecto. El proyecto que encuentre aquí lo va a listar. Dato.infopro, que sería la información del proyecto. Luego vamos a agregarle aquí el nombre del proyecto. Vamos a ponerle dato.namepro. A ver, la lista de información. Este es mal. Aquí podemos poner, ejemplo, vistas. 330 vistas. Entonces vamos a actualizar para verificar que no haya ningún error. Que cargue, ya está cargado. Vamos a actualizar. Y aquí vemos que ya está listado todos los proyectos que hay actualmente registrado. Sí, map es lo ideal usar. El método map, que el for each. He utilizado map. ¿Dónde está index.js? Map utilizado. En el otro utilizado aquí, for each, porque era de ejemplo nada más. Pero lo ideal es utilizar map. Sí, map es lo ideal. Entonces aquí ya tenemos la lista actualmente. Ejemplo, tenemos un proyecto llamado lista de bots, panel de bots, un proyecto llamado portal web, Crater de Bex. Tenemos otro proyecto llamado Kicks. Entonces vamos a darle clic a este proyecto y nos debe enviar al proyecto el link del proyecto. Aquí está el proyecto que está registrado ahí en nuestra plataforma. Un proyecto Kicks es un proyecto para
para poder crear interacciones, box de entretenimiento para servidores de Discord. Nos dice que hice un proyecto enfocado en la edición de imágenes para bots de Discord. Entonces aquí podemos evitar que cada vez que hagamos clip, en vez que nos envíen otro que cargue aquí mismo el proyecto, le podemos decir que cargue en otra pestaña o en otra pestaña del Chrome. Entonces para eso solamente agregamos aquí a la lista el método, la propiedad target, y aquí agregar blanca. Entonces actualizamos, vamos a ir a este proyecto. Entonces se carga en otra pestaña, ya no se carga en la misma aplicación. Entonces ese sería una buena acción. Bien, entonces ya tenemos la lista de los proyectos actuales. Lo que podríamos hacer es que por cada proyecto nos envíe a una nueva plataforma donde vea los detalles del proyecto. Aunque hay que darle otro nombre. Y aquí abajo serían las estadísticas. Entonces ya tenemos la lista actual. Vamos a... Por cada lista hay que darle un espacio para que se vea mejor. Un pequeño detalle. Aquí hay que ponerle... Aquí hay que darle un padding de un margin botón de... Un margin, un margin botón de 2 píxeles. Mucho. Sure. Bien, aquí tenemos, si damos cuenta, tenemos listados los proyectos que están registrados. O sea, los primeros proyectos registrados van a aparecer aquí. Los últimos los últimos proyectos registrados se van a aparecer abajo. Y los proyectos recién registrados se van a poner abajo. Y los proyectos antiguos se van a poner aquí. Pero podemos hacer que se liste siempre los proyectos recién registrados. Por ejemplo, voy a ir a mi perfil. Voy a autenticar mi cuenta. Voy a crear yo tengo 3 proyectos, voy a crear uno nuevo.
de ejemplo. Voy a poner proyecto Bootstrap. Voy a poner proyecto Discord. Sí, va a crecer. Puedes poner límite, puedes poner los primeros 10 proyectos, puedes poner los primeros que muestren 5 proyectos siempre y luego ver más en una plataforma nueva. Esos son detalles, ¿no? Voy a poner Discord marca, voy a poner link y aquí una descripción breve. Puedo poner Discord entretiene mucho con calidad. Voy a registrar. Ya tengo el proyecto, entonces voy a ir a la página de inicio. Y el proyecto debería aparecerse aquí, pero siempre se va a aparecer abajo. Entonces para eso, para que tú puedas modificar eso, existen las sentencias en SQL. ¿Dónde está index aquí? Aquí existe las sentencias llamada des, que sería el que liste siempre de arriba para abajo. Descendente, que sería que muestre los últimos siempre arriba y los ya antepenúltimos, o sea los que se han registrado antes, abajo, ¿no? Y existe la otra que se llama ascendente, que sería que siempre liste los que están últimos arriba y los que están abajo, los que se han registrado recién abajo. Pero antes de eso tenemos que agregar otra sentencia. Voy a buscarle asíncrono SQL. Se puede hacer que haya una paginación, sí. Vamos a agregarle de forma descendente. Voy a actualizar esto. Creo que de forma descendente es que vaya siempre el último registro. Sí. Entonces va a ser de forma ascendente. Poner paginación sí, pero por ahora no. Un momento, a ver, esto de aquí. Podríamos poner por fechas. Nos faltó agregar fechas para poder hacer una mejor descendencia. Aquí lo que tenemos que hacer entonces es por ID. Lo que tenemos que hacer es agregar una nueva sentencia llamado order_vir, que sería que ordene desde el ID, la columna ID Pro, que sería de ID proyecto, de forma ascendente. Ascendente, que sería de arriba para abajo. Voy a probarlo.
ID Pro. Entonces ascendente sería de arriba para abajo y aquí sería descendente. Voy a actualizar esto. Sí, descendente. Ascendente, descendente. Entonces, haciendo esta consulta, agregándole order build, que sería ordenar la lista. Y vas a ordenar dependiendo la columna que quieras ordenar. Va a ser descendente, que sería mostrar siempre el último registro, en este caso del ID del proyecto. O sea, el último registro sería 17. Entonces a partir del 17 va a descender la lista. Va a ir 17, 16, 15, 14, 13 hasta el primer registro. Y si te pones ascendente, que sería de esta forma, va a ser que desde siempre desde el primero, del primer registro, que sería 1, va a ir hacia abajo. Y en todo caso, si tú quieres listar de forma ordenada alfabéticamente, entonces tú agregas aquí por el nombre del proyecto. Entonces va a ser del nombre del proyecto, va a ser A, B, C, D, todos los proyectos que comiencen con A, B, C, D y así. Entonces lo ideal sería siempre a la tabla crearle una fecha de registro. Entonces si tienes una fecha de registro, tú puedes hacer la fecha del proyecto que se ha registrado y mostrar y listar de ahí. Por ejemplo, la última fecha sería hoy 31, entonces a partir de ahí puedes descender toda la lista. O también puedes hacer fecha de tal fecha, fecha 1 hasta la fecha tal, ¿no? Entonces así vas creando solamente que se listen dependiendo la fecha. Pero como no hemos agregado la columna fecha de tiempo de registro, entonces vamos a utilizar el ID del proyecto para poder hacer una lista de forma del último registrados, ¿no? Aquí estamos viendo todos los proyectos actualmente que he registrado de forma ascendente, es decir, del último registro hasta el primer registro. Pero nosotros solamente queremos que se muestren 3 proyectos. ¿Y cómo lo podría cambiar el usuario en la web? Eso tendrías que hacer ya... Aquí lo tendría que hacer con React o enviar a otra ruta dependiendo de la ruta. Ejemplo, te pone aquí listar descendiente, ¿no? O ascendente. Entonces, dependiendo de esa lista, una vez que das clic en el botón listar, te va a ir a la ruta y va a listar de esa forma. De esa forma puedes hacer que el usuario escoja. O también un botón aquí, pero eso ya sería con React, que no se actualice la página, sino que actualice solamente un React. Es un framework CSS para aplicaciones. Es más avanzado. Aquí no estamos usando React, estamos usando solamente get y post. Método get y post, que serían a través de formularios. React en Reapp. Y ahí es.
Sí, React es muy avanzado. Sí, el buscador sí podemos hacer, pero todavía no ahorita. Estamos haciendo solamente listado, todo lo que es listado. Y también podemos usar, en este caso estamos listando todos los proyectos actuales que hay en lista, pero solamente podemos decirle que nos liste los 5 primeros. Los 5 primeros dependiendo el orden que hemos agregado, agregándole limit. Y aquí el límite que queremos que liste, solamente que liste 5. Se va a listar de toda la lista encontrado solamente los 5 primeros, es decir, los 5 primeros órdenes, es decir, hasta aquí. Entonces vamos a probar aquí, vamos a actualizar, hacer un buscador si se puede, pero lo tengo que preparar ya que todavía no he visto nada de eso. Y ya tenemos solamente 5 listas, las 5 primeras de la lista encontrada, solamente utilizando limit, como hemos visto aquí, la sentencia limit. Como hemos visto, SQLite puedes hacer, en realidad SQL, tú puedes hacer todo esto, como es un lenguaje ya de administración de datos, de registro de datos, puedes hacer todas estas sentencias, obviamente más condicionales, incluso mediante las sentencias que usa SQLite, para hacer listados dependiendo que quieres mostrar al inicio. Entonces aquí, una vez listado, podemos agregar, que sería este grupo container, aquí un div, agregar un botón, pero esta vez un botón más más grande para que sea notorio, y ponerle ver más. La próxima será con Mongo. No, la próxima será con NBD. Quiero aprender MBD, así que pienso hacer uno de esos, que es de Node.js. Y aquí podemos hacer, a ver, la ruta NBD en el botón centrado. Creo que la clase de Bootstrap era tCenter o simplemente center. No, vamos a ver tCenter. JSON. tCenter. Que debe estar dentro de esta lista. Vamos a darle un espacio aquí para que se vea mejor. Vamos a ir a lista header.
a lista de proyectos, que sería aquí. Hay que darle un margin botón de 20 píxeles. Entonces así ya se ve mejor. Entonces ya tenemos siempre las primeras los últimos 5 proyectos registrados. ¿Alguien de ahí puede registrar un proyecto para verificar? ¿Alguien del chat puede registrar un proyecto? Que vaya a perfil y por mientras voy a darle aquí ya está. Y ya tenemos los 2 últimos proyectos, que es de Camer y uno de Google que han puesto. Lo ideal que sería que vieran quién ha creado el proyecto o quién ha registrado ese proyecto. Pero el problema es que solamente hemos registrado el ID de usuario. Para poder ver el nombre del usuario tendríamos que, a través de la API de Discord, obtener mediante la API de Discord, meter el bot a los servidores de Discord y obtener los datos de ese usuario dependiendo del ID que tenemos registrado en la tabla. Pero como todavía no llegamos a la parte de bot, todavía no tenemos esa información. Solamente tenemos el ID de usuario, y poner el ID de usuario no se vería bien. Aunque podríamos hacer el perfil de usuario. Ah, sí, el perfil de usuario podemos hacer. Ahora que me acuerdo, ver perfil de usuario. Entonces, para ver el perfil de usuario, no, pero todavía no hacemos el perfil de usuario. Solamente tenemos el perfil por logueo, que sería este. Pero el perfil público todavía no tenemos. Nos falta todavía hacer eso. Este perfil sí lo tenemos, pero es perfil cuando tú te logueas. Pero el perfil público sería la ruta normalmente de user y tu ID, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto sería tu perfil público cuando un usuario o cualquier otro ingresa para que mira tu proyecto, tus proyectos, ¿no? Eso podríamos ponerlo aquí, o abajo, vista por, claro, como una otra ruta. Entonces ya tenemos el listado primario, que serían los 5 primeros registros de la plataforma, y luego aquí en ver más, que nos envíe a otra ruta con todo el listado completo, ya, ¿no? Y ahí también podemos hacer ya paginaciones, podemos enviar estadísticas y todo eso, ¿no? Primero que muestre como algo que impacte primero cuando el usuario ingrese a la aplicación, ¿no? Que diga, oh, wow, interesante el listado, quiero ver más, y ahí tú ya le puedes poner las demás acciones, que sería en la paginación, que se registre un proyecto desde ahí, o que mire su perfil en las estadísticas normales que hay en un ítem de una aplicación.
Entonces ya tenemos desarrollado nuestra primera listado de inicio. Como vemos que todavía no tenemos ni un logo, no tenemos el color definido actual de la aplicación, pero ya tenemos mayormente una estructura el cual se va mostrando nuestra aplicación y sus datos, ¿no? Tenemos aquí el desarrollo del listado de proyectos. Esto todavía lo dejaría en mitad, ya que hemos listado al inicio, pero todavía no listamos con todas las estadísticas reales, ya que todavía nos faltaría hacer el desarrollo del listado de usuarios, que sería ya el perfil público de cada usuario, y también que se vean sus proyectos registrados el usuario, el desarrollo de acciones por proyectos, es decir, las vistas, ¿no? O también los likes y todo eso. Desarrollo de estadísticas y el desarrollo de estadísticas de usuario, ¿no? Que cuántos proyectos tiene registrado el usuario, cuántas visitas tiene a su perfil y todo eso. ¿Tiene flojera? No tengo flojera, sino que quiero llegar al 2 horas exacto. Entonces ya tenemos todo esto finalizado. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció este desarrollo? Nada complicado, ¿no? Habrán visto lo nuevo que se puede hacer aquí usando directamente las sentencias de SQLite al usar los métodos de JavaScript, o si estás usando JSON, todo eso. Mucho más sencillo, mucho más fácil. Sí, ya estamos por acabar. Es más, ya acabamos porque ya acabamos el listado inicial. Vamos a repasar qué hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora hemos hecho el listado inicial, que sería con una interfaz, pues los proyectos que se van registrando diariamente de los usuarios, ¿no? Y ejemplo, haces clic en un proyecto, te va a enviar a la ruta de ese proyecto, es decir, al link que han registrado el usuario por proyecto. Ejemplo, su proyecto es un dashboard donde dice sesión, y así vas viendo todos los proyectos que ha registrado, ¿no? Y también vas a tener la opción de perfil, donde tienes tus proyectos actuales. Obviamente el diseño no es lo final, sino que es para ver cómo la estructura, cómo se está viendo de los datos. Y la opción de agregar nuevos proyectos que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Todo eso ya hemos hecho en los directos, que este es el directo número 6. En los directos anteriores también hemos hecho varias configuraciones de este desarrollo, y te invito a verlo. Y también apoyar a este directo dándole seguir a este canal, y si deseas puedes también suscribirte. Y también puedes ingresar a nuestro portal de MyBot, que será para desarrollar bots. Puedes tener diferentes guías para empezar a desarrollar bots para aplicaciones de Discord. Y también apoyar dándole clic al anuncio, así estarás apoyando para mejorar las herramientas y las guías, seguir creando más guías. También este portal también tiene un sistema de login de autenticación, donde también estoy desarrollando a la par de los directos un sistema de perfil del portal. Como si aquí tenemos un perfil de simple, donde dice desarrollo, donde va a tener logros, es decir, por cada usuario que esté en la comunidad de Discord, en nuestro servidor principal de ayuda, pues va a poder a través de las actividades que haga en Discord, puede obtener logros, activarse los logros, ganar premios, y también la opción de registrar sus códigos de ejemplos para que pueda ayudar a otros usuarios. Este sería lo principal, y también tener un perfil de usuario, que todo eso estoy desarrollando aparte, ya lo estoy por acabar, así que quizás este mes lo publique, pero así estoy desarrollando, y a la par los directos que hago proyectos aquí de listados.
Sí, este no sé, creo que es... ¿Alguien más? Si no, ¿a mí me sale solo esto o también a otros? Creo que me falta a mí solamente por el alfanumérico. Tu diamante, ¿cómo doy el diamante? No he visto. ¿A dónde voy? ¿A la misma dashboard? A ver, voy a actualizar esto. ¿Cómo doy diamantes? ¿A través de un comando? Ah, esos son los bits. Luego, sí, voy a ver la configuración de todo esto, los diamantes y todo eso del sistema de perfiles que da en streaming. Y en el próximo directo ya lo estaré configurando y todo eso. Ah, dices el bit. Ah, yo pensaba que en ese sistema de perfiles que tengo ahí del Strong Element. Comienza por ahí. A ver, Mr. Thierry N. También a Camer, que lo he visto activo en los últimos directos. Camer oficial. No se ha podido añadir el bit al bit, dice. ¿Por qué? A Camer no lo puedo añadir. Camer oficial. Vale, ya lo añadí. Ya está. Ya tienen los 2 bits. Pues bien, gracias por seguir el directo. Y hemos acabado la primera parte del listado de proyectos. En el próximo directo vamos a ver ya más enfocado al ver más y quizás agregarle paginación dependiendo de los proyectos. Y también la opción ya de poder crear, como he visto aquí, el desarrollo del listado de usuarios para que darle clic y no nos envíe directamente al proyecto, sino que nos envíe a las estadísticas de ese proyecto, como en este caso quién ha creado el proyecto, quién lo ha registrado el proyecto y todo eso, ¿no? Entonces gracias por estar ahí en directo, nos vemos en el siguiente directo. Bueno, yo lo subo, el directo lo subo por mi canal de YouTube, así que también puedes verlo. Ahí están todos los últimos directos que he subido, que he hecho, y puedes ver todo el directo completo. Está en una lista completa. Hola Tilux, ¿llegué tarde? Sí, llegaste re tarde, ya estamos acabando, despidiéndonos. Pero igual puedes ver la repetición del directo por el canal de YouTube o por el mismo Twitch. Todos los directos que subí hasta ahora. Este video lo hice hace 500 años, creo. Por ejemplo, aquí tengo las listas. Ejemplo, tengo la lista del proyecto recién que estamos haciendo. Una serie para desarrollar bots básicos.
Y el último proyecto My Dash que está ahí también pendiente a terminar, ser desarrollado. Entonces aquí está la lista que pueden visitarlo también para ver todos los proyectos anteriores antes que lo borre Twitch. Entonces nos vemos, chao chao, gracias por estar ahí. The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom's overthrown, meet me at the corner.